Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Cáncer de Pulmón dirigida por nuestra ponente, la doctora Susan Santillán Sáenz, médico asistente del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Santillán. Le damos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Susan Santillán Sáenz. Soy médico neumólogo del Servicio de Neumología del Hospital Loaiza. Bueno, ahora en este día me ha tocado tocar el tema del cáncer del pulmón, sobre todo dirigido a los pacientes y al público en general. Bueno, en sí, la neoplasia de pulmón como definición es un proceso escalonado de alteraciones genéticas causadas por factores intrínsecos propiamente de la persona o extrínsecos que son modificables y debido a ello va a originarse un crecimiento descontrolado, desproporcionado de células anómalas, patológicas en el pulmoncito, como vemos por acá, ¿no? Y lo cual va a conllevar a tumoraciones, ¿correcto? Que van a ocupar cierta cantidad de espacio en el pulmón e incluso conllevando a que haya con una compresión intrínseca o extrínseca de la tumoración e incluso puede haber una diseminación a través de los vasos linfáticos o a través de los ganglios linfáticos y de los vasos sanguíneos, sobre todo a órganos a distancia como vemos por aquí, ¿no? Entonces, hay una célula tumoral a nivel del pulmón, ¿no? A través de los ganglios linfáticos o vasos sanguíneos puede haber esta diseminación a otros órganos a distancia, como por ejemplo a nivel del colon. Muy bien. Entonces, existe actualmente una institución internacional, que es la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, que ya por cierta cantidad de periodos emite informes que mediante ciertos periodos de tiempo, como es el GloboCan. Uno de los últimos fue en el GloboCan 2022, que fue dado ya el 1 de febrero, y en el cual se da estadísticas mundiales, ¿no? De una encuesta de 115 países en el cual se determinó que en este último informe se diagnosticó como 20 millones nuevos de casos de cáncer y un número de 9,7 millones de defunciones, lo cual hay que tener mucha importancia que la mayoría de nuevos cánceres están apareciendo por todos los malos estilos de vida que hay en el paciente. Cabe resaltar también aquí que traigo todas estas dos tortas, en la cual sobre todo se ve el porcentaje y la cantidad o el número de nuevos casos, tanto en hombres como en mujeres, ¿correcto? Entonces, en este número de casos, la tasa de incidencia se ve más que el primer caso o la primera tasa de incidencia por casos de cáncer se le lleva el cáncer de pulmón, por eso la importancia en tratar este tema. Y en segundo lugar, el CA de próstata, con un 14% de un total de pacientes, de como 10 millones de pacientes diagnosticados por cáncer. En el caso de las mujeres, en la torta que se tuvo una cantidad de 9 millones de pacientes aproximadamente, si bien es cierto, la primera incidencia o el primer número de nuevos casos ha sido el CA de mama, con un 23% de tasa de incidencia, pero en segundo caso se obtuvo como tasa de incidencia de un 9% el CA de pulmón, ¿correcto? No muy alejado del primer caso. En ambos casos, tanto en el varón como en la mujer, de un total que habíamos dicho de nuevos casos diagnosticados, que son 20 millones aproximadamente, o sea, 19.900.000, se encontró que la primera causa de cáncer había sido determinada el CA de pulmón, con 2.480.000. Esto representado por un 12% de casos, tanto en el hombre como en la mujer. Y eso también se debe porque tanto la mujer actualmente también está teniendo como hábito nocivo el fumar, el cigarrillo, que es malo, ¿no? Igualmente acá vemos lo mismo en las tablas, ¿no? De acuerdo al número de nuevos casos, el número de incidencia a la cabeza, tanto en hombres como en mujeres. En primer lugar sería la tasa de incidencia de mayor casos, nuevos casos de cáncer, es por el SIDA de pulmón. E igualmente, que es algo muy importante a nivel mundial,
se vio que la tasa de fallecimientos causados por cáncer se debe a cáncer de pulmón, que queda en primer lugar, con una tasa de fallecimientos con un 18%, ¿correcto? ¿No? En el caso de tasa de incidencia, primero sea de pulmón, luego sea de mama, sea colorectal, y así sucesivamente, ¿no? Finalmente el NM de cervix, ¿no? ¿No? Y la tasa de defunciones, como había comentado, un 18% para NM de pulmón, ¿no? De una masa, de un total de 9 millones de personas. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que causa finalmente el NM de pulmón? ¿Y por qué la importancia epidemiológica? Es porque hay ciertos factores que sí pueden ser modificables como factores no modificables, intrínsecos o endógenos, que son parte propia de la persona. Por ejemplo, como por ejemplo tenemos el sexo, ¿no? Se dice que es más frecuente en varones que en mujeres, porque el hábito nocivo es mucho más frecuente en varones. Se dice que un paciente fumador tiene 15 a 30 veces mayor riesgo de NM de pulmón. Igualmente, en el transcurso de la vida se dice que un aproximado de entre 1 a cada 16 varones van a tener un SIA de pulmón, a comparación de las mujeres, que va a ser de 1 de cada 17 mujeres. Eso representa al 5,8% de las mujeres y en varones un 6,2%. En el caso del grupo etario también se ve mayor cantidad de NM de pulmón a mayor edad. A medida que va creciendo la persona, también va a haber mayor riesgo de SIA de pulmón. La data o la media se ha determinado de entre 70 años a más, pero eso no significa que no se puede diagnosticar en pacientes más jóvenes. Definitivamente también otro factor de riesgo es la raza o la etnia, sobre todo los pacientes afrodescendientes o los pacientes asiáticos por el mal estilo de vida, sobre todo el hábito tabáquico, ¿no? Y otro punto importante que se está determinando últimamente es los antecedentes familiares de SEA de pulmón, sobre todo familiares directos, que como hermanos, padres, progenitores, hijos. Se ha determinado incluso que hay mayor riesgo de SEA de pulmón en aquellos pacientes que han sido familiares directos como hermanos, aumenta el 82%, ¿no? Que es un factor de riesgo importante, ¿no? Por lo general, si es otro tipo de familiar directo, puede ser un 50%, pero se ha visto que la relación con un mayor riesgo de un antecedente de hermano con sede de pulmón puede aumentar hasta un 82%. Y más aún si el antecedente familiar de esta persona ha sido en edad temprana. ¿No? Dentro de los antecedentes patológicos personales de por sí, ya al haber tenido previamente un antecedente de SIDA de pulmón, hay posibilidad de que haya un segundo NM probablemente en este paciente. Otro punto importante es que también manejamos muchos pacientes con antecedentes pulmonares. Eso significa pacientes que han tenido secuela de tuberculosis, las famosas bronquiectasias, pacientes que tienen el diagnóstico de PIT, o también llamado o bien conocido como fibrosis. Sobre todo se ha determinado en últimos estudios que se ha visto mayor probabilidad o mayor prevalencia de desarrollar un SIDA de pulmón en pacientes con EPIT tipo patrón tomográfico new con un 48% de prevalencia. En aquellos pacientes que han tenido también presencia de cuerpos extraños, ¿no? Muchas veces, antiguamente había pacientes neumonectomizados, ¿no? Y que se les colocaba un reemplazo como cuerpos extraños, ¿no? También son un factor de riesgo, o algunos infartos pulmonares, ¿no? Al igualmente como pacientes que han tenido antecedente de EPOC, también aumenta un 2,5 veces mayor el riesgo. Es importante recalcar también que en las zonas donde hay cicatrices pulmonares, de las bronquiectasias, se puede originar un tipo de cáncer comúnmente llamado como lung scar carcinoma o carcinoma de cicatriz pulmonar, sobre todo que suele localizarse en las zonas periféricas, ¿no? Donde ha habido mayor inflamación pulmonar, ¿no? Generalmente este tipo de cáncer va a ser el subtipo de adenosea pulmonar, ¿no? Que se localiza en la región subpleural. Ahora, dentro de los factores extrínsecos, podemos también determinar que el tabaquismo va a ser una de las principales o fuentes o factores de riesgo para desarrollar SIDA de pulmón. Sobre todo aquellos pacientes que tienen o que han tenido antecedente de tabaquismo, más del 80% va a estar en un alto riesgo de mortalidad por el SIDA de pulmón. Hay que recordar que también el tabaquismo va a ser la causa principal de todos los tipos de neoplasias o de todos los tipos de cáncer de pulmón y sus histopatologías, siendo la prevalente el SEA epidermoide, el subtipo SEA epidermoide, en cáncer de pulmón de células no pequeñas y del microcítico.
Hay que recordar que el tabaquismo va a tener más de 7.000 sustancias químicas en el pulmón, sí, que va a originar daño en el pulmón, demostradas 70 sustancias carcinógenas, de las cuales tenemos el DDT, elementos radioactivos como el polonio 210, el carbono 14, el potasio 40, el monóxido de carbono, incluso el arsénico, que también es utilizado para hacer venenos, incluso también el alquitrán, que se demostró que es carcinógeno en sí. Y la nicotina también, que es parte también de insecticidas y herbicidas. También traigo esta lámina porque no solamente el cáncer de pulmón un producto del tabaquismo, sino que el tabaco puede llegar a desarrollar a más de 12 tipos de neoplasias, como el de boca y garganta, laringe, neoplasias hematológicas como una leucemia mieloide aguda, renal, de cuello uterino, vejiga, esófago, pulmón, como hemos hablado propiamente, hígado, estómago, páncreas y colon. Así que es importante no solamente el prevenir solamente para el pulmón, sino para otros órganos. Por lo tanto, va a haber mayor riesgo de desarrollarse de pulmón mientras haya un mayor número de cigarrillos fumados por día y con ello también un mayor número de años que se haya fumado. Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad de carcinógenos que va a inhalar el paciente es acumulativa, ¿correcto? Es una dosis respuesta. Por lo tanto, un paciente tendrá mayor riesgo de sed de pulmón obviamente en los fumadores, aumentando 20 veces mayor el riesgo. Cuando entramos en consulta, nosotros en neumología, vamos a tener una relación importante, en la cual lo notamos dentro de nuestros antecedentes, que es la relación paquete-año. Actualmente lo utilizamos justo como antecedente para ver cuánto de riesgo podría tener el paciente y catalogar si es un paciente de alto riesgo o es un paciente de bajo riesgo. Si es un paciente de alto riesgo, vamos a ver en la siguiente laminilla, pero antes, ¿cómo puedo sacar la relación paquete-años? Entonces, yo saco la relación paquete-años mientras yo determino el número de paquetes por cigarrillos fumados por día por la cantidad de años o el número de años fumados por el paciente. Ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un paciente que haya fumado un paquete y medio de cigarrillos durante un día, ¿no? Y durante 30 años, durante un periodo de 30 años va a obtener una relación paquete-año de 45 paquete-año. ¿Y esto es importante? Sí, porque en base a ello vamos a catalogarlo, como les decía, si son pacientes con alto riesgo o bajo riesgo. Pacientes con alto riesgo, ¿por qué? Porque en ellos vamos a hacerles una búsqueda activa, precoz, temprana de NM de pulmón o cáncer de pulmón, ya sea asintomáticos. Entonces, los pacientes con alto riesgo o riesgo alto son pacientes entre un grupo etario de 50 a 80 años, mayor o igual a 50 años, pacientes que hayan tenido hayan sido fumadores activos, son fumadores activos o hayan tenido antecedente de cigarrillo con haber dejado suspendido menos de 15 años, ¿no? Más un antecedente de tabaquismo con una relación paquete año mayor o igual a 20 paquete año, o pacientes que se encuentran en el grupo etario de entre 50 a 80 años que no hayan sido fumadores, pero tienen como antecedente historia familiar de NM de pulmón, como hemos conversado, tabaquismo de segunda mano, o sea, el tabaquismo pasivo, lo que hablamos. Importante, nosotros somos un país, en el interior manejamos mucho la biomasa, la quema de leña, y se ha demostrado que la exposición al humo de leña de 100 horas por año a más ya es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. El humo de quema de biomasa u otros combustibles también es otro factor de riesgo. Exposiciones ocupacionales como el radón, como el sílice, entre otros, también es un factor de riesgo, ¿no? Infecciones, como habíamos hablado de la secuela de tuberculosis y el EPOC, como habíamos conversado, aumentaban hasta 2.5 veces el riesgo de SIDA de pulmón. Un bajo riesgo significa que no va a ser tanta la insistencia de poder buscar el enema de pulmón porque no tienen tantos factores y esos pacientes presentan menos de 50 años y su antecedente de tabaquismo, o sea, su relación paquete de años, menor a 20 paquete de años. Hay que recalcar también que los puros, los cigarrillos, las pipas, van a tener el mismo riesgo o la misma cantidad de carcinógenos que cualquier otro cigarrillo común y corriente. Hay que también tener en cuenta que los cigarrillos tipo light, los que supuestamente tienen bajo contenido en nicotina, tienen la misma carga o los mismos agentes carcinógenos o actividad genotóxica en el pulmón. Así igualmente como los cigarrillos mentolados. Peor aún, ya que los cigarrillos mentolados pueden aumentar
aumentar más el riesgo de desarrollarlo, ya que el paciente inhala más profundamente y es más tolerable por ese sabor, ¿no? Mentolado. Otro punto importante es el humo de tabaco de segunda mano. El humo de tabaco de segunda mano va a aumentar más el riesgo de sida de pulmón en pacientes que no son fumadores, pero sin embargo han convivido con personas que fuman o viven en un ambiente donde hay una gran cantidad de humo de cigarrillo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que este humo secundario tiene una actividad genotóxica, ¿no? Y en pacientes, estos fumadores pasivos, al aislarse un tipo de nitrosamina en su excreción urinaria, han podido determinarse que esta nitrosamina tiene un potente carcinógeno. Por lo tanto, también tiene un alto riesgo de desarrollar SIDA de pulmón en estos pacientes. La contaminación atmosférica sigue siendo un punto importante que se subestima aún por algunas ciudades como la nuestra, pero que hay que tener mucho en cuenta, sobre todo el humo de la combustión diésel y el dióxido de sulfuro que se encuentra también en el humo de los automóviles, de las calefacciones, va a aumentar el riesgo de SIDA de pulmón y con ello su mortalidad. Se dice, ya en el 2014, justo el Centro de Investigación Internacional por Cáncer ya había indicado que el humo de la combustión diésel ya era un carcinógeno para el ser humano con la categoría 1. Y el máximo, el volumen tolerado o el valor límite tolerado debería ser de 0,05 miligramos por metro cúbico. La contaminación urbana, de por sí, cuando vemos que están haciendo pavimentos, ¿no? En las calles, por todo por la presencia del alquitrán, que ya está confirmado como un carcinógeno por los hidrocarburos policíclicos, son un factor de riesgo para, obviamente, desarrollar SIDA de pulmón, o por lo que habría mayor justificación que haya SIDA de pulmón más en las ciudades que en la zona rural. Otro punto importante es la contaminación laboral con respecto sobre todo al asbesto, ¿no? Los pacientes que trabajan o son trabajadores y que están expuestos a las fibras de asbesto, recordar que las fibras de asbesto son 1.200 veces más pequeñas que el cabello humano, como vemos por acá, son tan pequeñas que se van a depositar finalmente en los alvéolos, ¿no? Y estas no se pueden retirar nunca, ¿no? ¿Y dónde lo encontramos también? En los techos, en la teja de los techos, en las baldosas, ¿no? Y con ello obviamente aumentaría más el riesgo de cáncer de pulmón. Se dice que también después de una primera exposición puede aumentar 10 a 5, pasado los 10 a 15 años después de la primera exposición, podría haber un alto riesgo también de desarrollarse del pulmón, ¿no? Y claro está que el paciente con exposición a asbesto va a tener 10 veces mayor riesgo de desarrollar SIDA de pulmón que otro paciente en general, que el común general, ¿no? Y más aún hace sinergismo con el cigarrillo. Es mayor el riesgo en aquellos pacientes expuestos a asbesto que fuman, ¿no? No solamente el asbesto puede causar enema de pulmón, sino también una neoplasia a nivel pleural, que es el mesotelioma. Con respecto al arsénico, podemos encontrar que también es un mineral, también un químico que también se encuentra dentro de la función de cobre, dentro de los pacientes o las personas que trabajan en la parte del estaño, ¿no? O bien se encuentra contaminando muchas veces agua doméstica y originaría un factor de riesgo para el desarrollo de SIDA de pulmón. El sílice, que lo conocemos por aquellos mineros que trabajan con sílice, ¿no? Y aquellos que han desarrollado la silicosis, a pesar de no ser fumadores, podrían también desarrollar SIDA de pulmón en estos pacientes. Entonces, la clasificación para el tipo de enema de pulmón, hay dos grandes tipos de clasificación de tipo de enema de pulmón. Como sabemos, el cáncer de pulmón de células no pequeñas o el no microcítico, y el cáncer de pulmón microcítico o de células pequeñas. Siendo el mayor porcentaje el SIDA de pulmón de células pequeñas con 85% de casos, células no pequeñas con 85% de casos, y con tres subtipos importantes: el SIDA epidermoide con un 25%, el adenocarcinoma con un 40% de enema de pulmón que causan enema de pulmón y que es el más frecuente actualmente, y el carcinoma de células grandes, que representa un 10% de los enema de pulmón. Y en cambio, el de células pequeñas o microcítico solamente representa un 15%, pero es el más letal y que es el más agresivo en su progresión. Entonces, nuevamente acá traemos una tabla comparativa de los cánceres de pulmón que son de células no pequeñas, no microcítico, siendo los subtipos del adenocarcinoma localizado en las glándulas, en las células, ¿no?
que forman parte de los tejidos glandulares que producen moco y que van a finalmente desarrollar este tipo de cáncer que generalmente son por los espacios alveolares, los sacos alveolares. Muchos más periféricos, ¿correcto? Cercanos muchos a la pleura, por eso el riesgo de que puedan desarrollar o infiltrar pleura y desarrollar un derrame pleural. Es mucho más frecuente en pacientes que no han sido fumadores, mujeres, pacientes jóvenes o menores de 45 años. Sin embargo, también se ha visto en algunos pacientes que también son fumadores, ¿no? Y en el caso del cáncer de pulmón, el NM de pulmón, pero el tipo epidermoide, el subtipo epidermoide, representa un 25% de casos. Eso lo localizamos en la región central o pariliar, ¿no? En las células escamosas, sobre todo en las vías respiratorias, ¿no? Y su progresión o su evolución o crecimiento es lento, sin embargo, también tienen riesgo de metástasis, ¿no? Y lógicamente es mucho más frecuente en pacientes fumadores. Entonces, el diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, vamos a ver, cuando hacemos una atención por neumología, el diagnóstico tenemos que ver varios puntos. Manifestaciones clínicas, ¿no? Síntomas y signos del paciente, la parte de imágenes, radiología y la parte de procedimientos, ¿correcto? Para finalmente llegar al diagnóstico y dar un tratamiento precoz y oportuno al paciente. Definitivamente el estudio y el manejo personalizado va a depender de cada historia clínica del paciente y esto lo va a manejar lo ideal un comité torácico. Como en nuestro hospital también manejamos un comité torácico que es el Tumor Board, manejamos cada caso clínico especializado y personalizado, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, las más importantes, si definimos o dividimos entre intratoráxicas y extratoráxicas, tenemos el de tos, que es entre un 8%, pero hasta un 60% más frecuente. La hemoptisis va a un 35% de casos, el dolor torácico, que va a un 49% de casos, la disnea, que muchas veces el paciente puede presentar, que puede ir hasta un 60% de casos, la disfonía como un síndrome paraneoplásico, cuando ha habido un compromiso del nervio laringeo recurrente por infiltración del nervio o compromiso del nervio, ¿no? La afectación pleural por un derrame pleural que habíamos conversado, el síndrome de vena cava superior, cuando ya hay un compromiso del drenaje venoso por una obstrucción completa o parcial de la vena cava superior hacia la aurícula derecha, ¿no? Y con obviamente compromiso también de edema facial, cianosis, ¿no? El síndrome de Pancoas, que es parte del tumor de Pancoas, que es ya un síndrome de hombro doloroso, de miembro superior, de ipsilateral de la zona de la tumoración, ¿no? Y la presencia también de una linfangiosis carcinomatosa, porque es una infiltración de los vasos linfáticos a nivel pulmonar. Y definitivamente los síntomas, o mejor dicho, los signos ya finalmente extratorácicos, que son a nivel hepático, suprarrenal, cerebral y óseo, que hablamos sobre todo de metástasis, ¿no? Hay que recordar que en el caso de la hemoptisis hablamos sobre todo que es mucho más frecuente en el carcinoma epidermoide, ¿no? Más que en el carcinoma de la adenosea, ¿no? También va a presentar tos, dolor, disnea, sibilantes, porque muchas veces como están en la vía respiratoria van a originar una obstrucción del lumen o de toda la vía, o todo el lumen de la vía respiratoria, originando sibilantes, e incluso si obstruyen, esa es la mitad o cierta obstrucción del flujo, pero si puede obstruir toda la vía bronquial, ¿no? Un lumen principal va a originar atelectasia de esa zona, ¿correcto? Y es como vemos en esta placa, ¿no? Esta es una lesión, sea epidermoide, porque es región central, localizada en la región central, o parietal, ¿no? Y muchos de ellos debutan como hemoptisis. En el caso de una adenosea, muchos de estos pacientes habíamos conversado que son pacientes con lesiones periféricas, ¿no? Son pacientes con lesiones periféricas, ¿no? O bien que pueden afectar también ya parte de la pleura como una infiltración pleural. No, el dolor muchas veces va acompañado con un dolor pleurítico de un 15%, o puede haber una presencia entre un 50 y 60% de derrames pleurales, ¿no? Asociado también a disnea, restricción pulmonar y hemoptisis. Dentro de la manifestación clínica también de las neoplasias malignas de pulmón,
habíamos conversado del síndrome y algunos síndromes paraneoplásicos, como el síndrome de Horner, que ya es la afectación también de la cadena simpática paravertebral, en la cual hay la tríada de anhidrosis, miosis, ¿no? Y tosis palpebral, esto por la infiltración ya de la cadena simpática paravertebral, el síndrome de Pancoas, ¿no? El tumor de Pancoas, que ya también hemos conversado, que es por la infiltración del plexo braquial por parte de la tumoración, causando dolor, tumefacción, debilidad de esa zona, de la misma zona de la tumoración del pulmón. Y el síndrome de la vena cava superior, que era cuando el paciente tenía edema facial, cianosis, edema a nivel del cuello, ¿no? Podría haber eh, irrigación colateral, ¿no? Y esto debido a la obstrucción parcial o completa del drenaje venoso de la vena cava superior hacia la aurícula derecha, ¿no? Incluso también derrames pleurales que habíamos conversado, que es un 50-60% de casos. También es importante para ello, ya con respecto a la parte de imágenes, a la parte radiológica. La parte radiológica va a ser también fundamental para nosotros, ya que nos vamos a basar de ciertos instrumentos o ciertos exámenes. A la cabeza, el que es más accesible, más inocuo y de menos costo, tenemos la placa de tórax, que va a ser siempre nuestro polo. Sobre todo, vamos a pedir o solicitar placa de tórax en aquellos pacientes que tienen clínica y antecedentes patológicos que son de importancia, que son de sospecha de un NM de pulmón, tienen una sensibilidad de un 81% y una especificidad del 68%. Sin embargo, la tasa a veces de falsos negativos puede llegar a ser un 20% para neoplasias malignas, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces algunas imágenes pueden ser sugerentes de neoplasia maligna, pero no los confirman, ¿no? Puede haber consolidaciones, radiopaginadas nodulares, ¿no? Este ensechamiento de mediastinos, que a veces eso no nos da tanta especificidad. Sin embargo, para ello para ser muchos más detallistas, está la tomografía computarizada de baja dosis, que es lo ideal, es el gol estándar finalmente. ¿Por qué? Porque este tiene la capacidad de ver, vamos a ver el pulmoncito por varios cortes y vamos a poder determinar en qué zona está localizada la tumoración, ¿correcto? Y cuando es una tomografía computarizada de baja dosis, es para tamizaje oportuno y precoz, tiene una sensibilidad de hasta un 100% y una especificidad de 99%. Este suele emitir una radiación de 1.5 milisieviertios, ¿no? A comparación de la tomografía torácica común, en la cual se hacía anteriormente, se utilizaba de un 8.8, ¿no? Y ya mediante ciertos estudios científicos, como el estudio Nelson que se dio en el año 2020, ahí se determinó que fue el ensayo clínico europeo más grande de Europa. Se hizo un seguimiento de pacientes con alto riesgo de SEA de pulmón por más de 10 años y se determinó que se redujo el riesgo de mortalidad por SEA de pulmón por un diagnóstico temprano en un 24% de pacientes y se determinó estadiajes tempranos de pacientes con un 58%, por lo cual, en base a ello, se pudo justificar el uso adecuado de la tomografía computarizada de baja dosis para diagnóstico de SEA de pulmón. Ujú. Y además que al emitir una tomografía computarizada, la radiación que emite equivale a 400 placas de Tras, que es demasiado, ¿no? Y alto poder también carcinógeno. Una vez determinada ya la lesión pulmonar, como vemos en este ejemplo, ¿no? A nivel pulmonar, ya sea en la región medular o en el lóbulo superior, pasamos a ver y buscar una búsqueda activa mediante broncoscopía o fibrobroncoscopía diagnóstica más una biopsia endobronquial. Entonces, este tiene un alto rendimiento diagnóstico, tiene una sensibilidad de un 66%, hasta una especificidad de un 80-85%. Generalmente son para lesiones centrales, como habíamos conversado, lesiones centrales o pariliares, y nos va a permitir determinar la diferencia entre cáncer de pulmón de origen microcítico o más que todo de células no pequeñas, ¿no? Generalmente lo ideal de las muestras que sean de 3 a 5 muestras para que tenga un alto rendimiento diagnóstico, como es en este caso, ¿no? El paciente es igualito que hagamos una referencia para los pacientes, ¿no? Una referencia, una endoscopia digestiva es la misma, similar, claro, no es lo mismo, pero es similar. Entonces ingresamos, ¿no? Por previo paciente anestesiado de forma localizada,
¿no? Con topicalización, localizada, anestesiamos todos los pilares amigdalianos y luego el broncoscopio va a ir ingresando. Pasamos con esta videocámara, pasamos cuerdas vocales, ¿no? Muchas veces cuando el paciente se encuentra sedado, también pasamos cuerdas vocales y llegamos a finalmente la tráquea. Pasamos tráquea y vemos de acuerdo a la lesión donde queremos explorar si es vía bronquial principal derecha o izquierda, ¿no? Como vemos acá. Y en este caso, pues vemos que la lesión tumoral está obstruyendo todo el lumen bronquial, ¿no? Acá está bronquio principal, ya sea derecho o izquierdo, y va obstruyendo todo el bronquio principal, ¿correcto? Igualmente acá vemos una lesión de una tumor carcinoide tipo polipoide que obstruye todo el lumen, ¿no? Estos pacientes pueden sangrar durante el procedimiento también, ¿no? Por eso tenemos que estar bien preparados y adecuados para ello, ¿no? Y obviamente acá está ingresando ya una pinza para hacer toma de la muestra. Otro punto importante, cuando la lesión ya no es central y es menos accesible al broncoscopio, tenemos la siguiente alternativa. Nosotros necesitamos realizar otro estudio llamado, que es la biopsia por aspirado con aguja fina transtorácica, que va a aumentar la sensibilidad del diagnóstico hasta un 86% y tiene una especificidad de 98%. Por lo general, esta debe de ser una lesión bien periférica, que sea cercana a la superficie torácica o la parte torácica, la superficie torácica, para poder realizar la muestra, ¿no? Muchas veces el estudio puede estar acompañado cuando ya tenemos más accesibilidad en algunos hospitales, con apoyo de un fluoroscopio o de una tomografía, para poder determinar específicamente el lugar de la lesión y tomar una mejor muestra. Entonces, es importante ya con todo lo que hemos conversado anteriormente, la parte clínica, la parte radiológica, ¿no? Y el estudio o el aislamiento de la muestra mediante biopsia y con ello conllevar un estudio histopatológico y con ello ya al, al diagnóstico propiamente de la lesión, a una estadificación y pronóstico del paciente. ¿Correcto? Entonces vamos a basarnos en el sistema TNM, que es en el tamaño de la lesión, de la tumoración y la ubicación. Si ya hay presencia de nódulos con compromiso o metástasis, sobre todo en los ganglios linfáticos, y si ya la lesión está en otros órganos, ¿no? Y en base a esta estadificación también, obviamente este sistema, vamos a derivar, vamos a obtener una estadificación, ¿no? Que si es 1, 2, 3 o 4, ¿no? Siendo el 3 y 4 ya una enfermedad avanzada, ¿no? Esto finalmente, en base también a la enfermedad que sea localizada, se va a determinar cierto tipo de tratamiento, ya sea quirúrgico, quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia, ¿no? Entonces, todo este tipo de manejo es un equipo multidisciplinario, el cual va a manejarse de un neumólogo, de un oncólogo, de un cirujano torácico, de un patólogo clínico, de un radiólogo incluso, ¿no? Y de un radioterapista también. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque vamos a manejarlo de forma personalizada a cada tipo de paciente. Entonces, finalmente, para acabar la charla, vamos a ver la estadificación, sobre todo con los tipos de DNM, solamente para ver la estadificación, ¿no? Cuando es N0, cuando no hay presencia de invasión en los ganglios linfáticos, es un N0, N1 cuando ya hay presencia o compromiso de la neoplasia, ¿no? En este nódulo ipsilateral a la lesión, ¿no? Y así sucesivamente. Ya con respecto a la clasificación de T sub 0, no hay evidencia de la tumoración primaria. En el T in situ, sí hay presencia de un carcinoma in situ, y eso dependiendo de la histopatología, si es un adenocarcinoma, ¿no? O un carcinoma epidermoide, y de acuerdo a si el tamaño de la tumoración, T1 va a ser si es 3 menor o igual a 3 centímetros de dimensión, ¿no? Y o T1 MI si es mínimamente invasivo como el carcinoma, ¿no? Y acá igualmente cada subtipo. Y con respecto a M, nos referimos a la metastasis si hay presencia no de invasión de otros órganos
o no. Si no hay, es un M0, no se hay presencia de metástasis, M0, y si hay, es un M1A, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si hay compromiso de la tumoración en zona también contralateral al lóbulo, ¿no? O no, ¿no? Entonces, esta estratificación nos va a permitir finalmente ya determinar a qué tratamiento va a ser candidato el paciente, ¿no? Pero esto ya lo es derivado, ya no lo maneja en sí el neumólogo, ya lo maneja en esta parte ya nuestro colega de oncología o el neumooncólogo, ¿no? Para determinar con qué medicación va a ser atribuido al paciente, radioterapia o bien quimioterapia o inmunoterapia, según de acuerdo a la estadia, o sea, ¿no? Uno, dos, tres o sea, cuatro avanzada. Bueno, un gusto haber compartido esta tarde la charla y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Santillán. Al ver que no hay dudas respecto al tema, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Santillán. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias.